Hola a todos. Como habíamos hablado en clase, el primer tema para la clase de Zoom, de las 4 que habrán, es sobre las normas APA, las principales normas APA, porque hay normas APA para cualquier cosa, ¿no? Y son las principales, las que vamos a usar en el proyecto de investigación. Y además de eso, vamos a ver el, el uso de un gestor bibliográfico que se llama Mendeley, ¿okay? Que les sugerí que instalaran desde ya en sus casas. Entonces, en este video, en esta clase, no voy a hacer una instalación, porque eso se llevaría parte del tiempo en donde podríamos desarrollar a más profundidad el tema. Entonces yo esperaría que ustedes realizaran ese proceso por su cuenta. Voy a dejarles algunos links de otras personas que han instalado, solo de la instalación del software, para saltarnos esa parte. Entonces, voy a empezar. Solo voy a compartirles mi pantalla. Ok. Ya, listo. Entonces, ok. Para esto lo que necesitamos es empezar con un tema. Ustedes tienen la instrucción de empezar a discutir sobre cuál sería el mejor tema para trabajar durante esta escuela de vacaciones, ¿no? El tema que voy a utilizar yo solo para el ejemplo y para los ejemplos que van a venir es personas con discapacidad y satisfacción con la vida, ¿no? Que es un tema con el que he estado trabajando este año. ¿Ok? Entonces, ya teniendo un tema, además de eso, ya preparé algunos artículos y para la clase Zoom 1. Ok, tengo 5 artículos. Voy a también estar usando un libro para que podamos ver diferentes formas de uso de citas. Entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a ver? Las citas en el texto. Vamos a ver referencias de artículos científicos. Vamos a ver referencias de libros, uso de tablas y uso de figuras. Ok, esos son los que vamos a estar viendo. Muy bien, entonces para eso no vamos a ver citas de artículos en internet, de páginas de internet, no vamos a ver eso. No vamos a ver citas de videos, no vamos a ver citas de bases de datos, porque esas ya no son principales, no tienen el uso que tienen las citas de los textos como los artículos científicos y los libros, ¿verdad? Si en sus proyectos de investigación van a hacer citas de cosas distintas a estas, entonces ya podemos platicar, para conocer un poquito mejor esto. De todas formas, yo les voy a subir el manual, la sexta edición, porque todavía no tengo acceso a la séptima, pero esa va a estar muy pronto, pero no va a dar tiempo para esta escuela de vacaciones. Okay. Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar con las citas en el texto. ¿Okay? ¿A qué me refiero con citas en el texto? Entonces tenemos que saber que en el proceso de uso de las normas APA tenemos citas en el texto y tenemos las referencias bibliográficas. Algo importante saber es que no le vamos a llamar bibliografía, sino que les vamos a llamar referencias, ¿verdad? Porque lo que hacemos es referenciar esos libros. Entonces, las citas en el texto, la idea de estas es, tenemos dos formas de citas en el texto. Las citas, voy a ponerlo aquí, tenemos dos formas. Una de las formas es al final de parafraseo. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos que decir el autor tal dijo, en el año tal dijo tal cosa, ¿verdad?
lo que hacemos ahí es que después de parafrasear algo que haya dicho él o la investigadora, al final de eso solo ponemos la cita. La otra forma es, voy a poner en el texto. Ya vamos a verlo. Pero en este caso sí es cuando venimos a hablar, hablando y decimos, según la autora tal, y bueno, es el año y lo que dijo. ¿Verdad? Ahorita vamos a verlo. Solo para que sepamos que esas son las dos, sí, los dos tipos principales de citas dentro del texto que vamos a estar usando. ¿Verdad? Ah, bueno, hay una más, perdón. Hay una más. Y la tercera es, la voy a poner, citas textuales. Entonces vamos a dividirlo de una mejor forma para que se entienda. Y vamos a tener citas textuales. Vamos a tener paráfrasis. Vamos al final de la idea en el texto. Y las citas textuales las vamos a dividir en menores de 30 palabras y mayores de 30 palabras. Eso nos da un poquito más de estructura para el uso de las citas. ¿Okay? Para explicar un poquito más, las citas textuales son las que donde hacemos un copy-paste, ¿verdad? Un copy-paste citado. Y las paráfrasis es donde de alguna forma reformulamos lo que está diciendo el autor o la autora, ¿verdad? Sí, tratando de explicarlo en nuestras propias palabras, ¿verdad? O simplemente haciendo referencia al tema que estos autores han trabajado. Ahorita vamos a ver cómo se usa en el texto. Voy a poner muchos espacios porque voy a poner los ejemplos aquí. ¿Ok? Ejemplos. ¿Okay? Vamos a ir con, voy a dejarlo aquí en el espacio para que lo vean bien. Entonces, de una vez voy a estar usando el Mendeley. Yo ya lo tengo aquí. ¿Okay? Yo creé una carpeta. ¿No? Nosotros podemos crear carpetas en donde dice mi librería. Ustedes lo van a ver aquí, mi librería. Les voy a compartir mejor esto para tal vez eso hace que se vea mejor. ¿Ok? Aquí en mi librería yo puedo crear carpetas. Mendeley nos facilita ese proceso abajo en esta parte donde dice Create Folder. Entonces yo le doy ahí en Create Folder y creo la carpeta que necesite. ¿No? Entonces yo ya creé una carpeta que se llama Escuela de Vacaciones. Aquí en Escuela de Vacaciones está vacía. Yo puedo agregar desde esta ventana, puedo agregar, clic derecho, Add Files. Voy a buscar la carpeta en donde tengo los artículos que voy a usar. Se recuerdan de mi tema, es personas con discapacidad y satisfacción con la vida. ¿Sí? Lo tengo en esta carpeta. Ahí está. Esos son los 5 artículos que yo elegí. Entonces, los ingreso. Entonces, el software los va procesando. ¿Ah? En este caso, solo tenemos artículos. Yo aparte, en otras carpetas, como les conté que he estado trabajando en esto, tengo otros archivos que también voy a usar, les voy a mostrar para este proceso. ¿Okay? Aquí hay algo muy importante, porque cuando agregué estos 5 artículos, el software me leyó de una vez los autores de los artículos, me leyó los títulos de los artículos
me leyó los años de los artículos. Si se dan cuenta, estoy usando solo artículos a partir de 2015 para que mi literatura sea lo más actualizada posible. ¿No? Se recomienda que para eso, si queremos tener literatura actualizada, podamos usar por lo menos 5 años al año en el que estamos, ¿verdad? En este caso yo empecé no necesariamente 5 años, o casi 5 años, ¿verdad? Por eso empecé desde 2015, ¿verdad? Entonces, además del año de publicación del artículo, eh, el software lee la revista científica de donde fue publicada, ¿verdad? Vamos a estudiar en la clase del 6 de diciembre sobre revistas científicas. ¿Okay? Vamos a aprender cómo saber que el artículo que vamos a usar es un buen artículo. ¿Okay? Muy bien. Entonces, como les dije, el software detectó la información de los artículos porque escogí artículos que tenían esta información cargada, ¿verdad? Que cuando los gestores lo leen, saben de qué se trata, ¿no? Hay otros artículos que no tienen toda esta información cargada, cargada en sí mismo en el archivo, y por eso el software no lo va a leer. En esos casos nosotros tenemos que llenar la información. Vamos a ver. Cuando yo le hago doble clic, bueno, cuando yo solo lo selecciono con un clic, me va a salir esta ventana, esta ventana, ¿verdad? En donde sale toda la información que el artículo trae ingresada, ¿ok? Sale el título del archivo, me saca los autores del archivo, cada uno con apellido y nombre. Esa es la forma de ingreso. Primero el apellido, coma, nombre. Apellido, coma, nombre. ¿Okay? Y tenemos la revista científica de donde fue publicado este artículo. Tenemos el año, el volumen. Normalmente el volumen es el número de la revista que se está publicando hasta el momento, podríamos decir. Entonces, esta revista tiene 11 ediciones de alguna forma, y el issue se refiere a la... Vamos a estar seguros de que es el... Okay. El issue representa la vez que se está publicando este volumen, ¿verdad? Es como la edición, pero del volumen, ¿ok? Es algo que se usa en estas revistas. Tiene volumen y tiene issue, ¿ok? Vamos a ver, también nos pone las páginas. Esto quiere decir, según lo que leyó este archivo, este artículo que yo ingresé está desde la página 1 hasta la página 177. Eso me parece un poquito raro y sería algo que tendríamos que revisar. ¿Okay? Aparte de eso, tiene un apartado en donde me dice el abstract, que sería el resumen del artículo. ¿Okay? También aparecen unas tags que en este caso no aparecieron. Normalmente son las palabras clave que tienen este artículo. Aquí no me las detecto. ¿Okay? Pero algo muy importante, muy importante, es este dato, es el DOI. ¿Verdad? Significa, para que estemos seguros, ¿okay? Significa
Identificador digital del objeto, de un objeto. ¿Verdad? Identificador digital de un objeto. Entonces, la idea es que este número nos permite a nosotros encontrar el artículo en Internet. Es un número muy específico para un artículo. Si pudiéramos compararlo con los libros, si ustedes conocen, si son muy lectores, sabrán que los libros tienen un número de ISBN, ¿verdad? Que es un identificador de los libros. En el caso de los artículos, tienen DOI, principalmente artículos que son publicados en revistas de alto impacto. Entonces, si ustedes tienen un artículo que tiene información de DOI, son muy seguramente ese artículo es un buen artículo, ¿verdad? Pero habrá otros criterios que vamos a ir viendo, pero uno de ellos es que tenga DOI. En otros casos van a tener ISSN, que es muy parecido al DOI, pero la diferencia es que principalmente es un artículo digital, no necesariamente tiene una versión impresa, ¿no? Y entonces también, si tiene ISSN, es un buen indicador, ¿no? que nos hace saber a nosotros que es un artículo confiable. ¿Okay? Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, como si vemos acá, el título está raro. Yo pienso que todavía es modificable. Entonces, lo que voy a hacer para que veamos un proceso en donde... Ese no, porque tiene muchas personas. Voy a usar el siguiente porque este tiene muchas personas, porque es una revisión sistemática. Ya vamos a ver qué es una revisión sistemática. Quiero que sepan que tiene muchos autores, porque es una revisión sistemática. A comparación del siguiente, que tiene 3 autores. Entonces, eso me pone más tranquilo. Entonces, aquí voy a borrar toda la información. Estoy borrando toda la información para que veamos algunas bondades de este software. ¿Ok? Voy a borrar todo. Voy a borrar todo excepto el DOI. ¿Sí? Ahí lo voy a dejar. Entonces, ahora que lo borré, si se dan cuenta, la información de esta parte, ¿no? Aquí donde tengo la flecha, desapareció. Voy a hacer lo mismo con el siguiente artículo para mostrarles algo diferente. Voy a borrar todo excepto el DOI otra vez. ¿Ok? Ahí está. Tengo 2 archivos donde les eliminé la información. Y entonces voy a empezar la edición de la información de mis archivos. ¿Verdad? Esa es una parte muy importante. Repasando, lo primero que hice fue crear una carpeta. Lo siguiente que hice fue ingresar los archivos que necesito, en este caso mis 5 artículos científicos. ¿Okay? Y el tercer paso esencial es la revisión de la información de cada uno de los artículos, porque no podemos confiar ciegamente que la información que está leyendo el programa es la información correcta del artículo. ¿Okay? Entonces necesitamos hacer una revisión de los autores, del título, etcétera. ¿Okay? Entonces estoy abriendo esta revisión sistemática. ¿Se recuerdan que tenía duda de por qué tenía 177 páginas? Porque este más bien es una recopilación de distintos artículos. ¿Pueden ver? Es una recopilación de distintos artículos. Es como que si tuviera toda la revista. Normalmente las publicaciones de la revista juntan diferentes artículos, ¿verdad? Normalmente sobre el mismo tema, en otros casos, sobre diversos temas. Sí, es una revisión bastante larga, entonces ahora sí le creo que tiene 177 páginas.
Entonces, si vemos, yo solo estoy usando un artículo que se llama Community Based y no sé si es el nombre de todo el artículo. ¿Sí ven? Community Based. Todo está bien. El programa leyó bien la información. Puedo estar seguro que es un artículo confiable. Bueno, es que es una revista confiable. Muy amplia. Porque es un artículo científico. Porque es una revisión sistemática. ¿Okay? Okay. Ya lo revisé. Paso al siguiente artículo, al que le borré la información. En muchos casos, cuando ingresen sus artículos, no van a traer cargada la información, entonces va a tocar poner la manita, ¿verdad? Entonces, en este caso, no le borré el título, ahí tiene el título, entonces, pero sí necesito ingresar a los autores. Si se recuerdan, esto también nos lo recuerda. Primero se pone el apellido y después se ponen los nombres. Entonces voy a poner el apellido del primer autor, que los podemos encontrar aquí. Voy a resaltar. Este programa también nos permite tener un apartado para poder leer los artículos y si no queremos leerlo en el PDF o en alguna otra parte dentro de la compu, también nos permite leerlo desde acá. ¿Okay? Entonces voy a poner el nombre del autor. Su apellido sería Emerson y su nombre sería Scott. Enter. Y eso me va a permitir ingresar al siguiente autor. Entonces, este se llama Gon. Su nombre es Martin. Enter. El apellido es Gatherman y su nombre es Anne. ¿Ok? Y le doy Enter. No, ese ya no le doy Enter y me lo va a reconocer, ¿sí? Me reconoció entonces a los 3 autores. ¿Ok? Aquí me dice la revista. ¿Sí? Es bien importante, no se los mencioné al inicio, pero es muy importante que si no les aparece aquí Journal, ustedes tienen que seleccionar Journal cuando estamos trabajando con artículos. Si nosotros estamos trabajando con un libro y no nos lo reconoció como libro, le damos aquí donde dice Type y le damos Book. Y si solo estamos trabajando con un capítulo de un libro, le damos Book Section. También podemos, aquí tienen diferentes formas de citaciones. Nosotros solo vamos a ver journal y libro. Entonces, el journal, en este caso sería, tenemos que buscar en el artículo o de donde descargaron su artículo, cómo se llamaba la revista. En este caso, se llama, aquí solo me pusieron una pequeña, de alguna forma, una abreviatura. Yo la voy a buscar en Google y se llama Quality of Life Research. Entonces yo la voy a poner, ese es el nombre de la revista, la tuve que googlear. ¿Okay? Quality of Life Research. El año de la publicación, yo lo busco, eso seguramente lo voy a encontrar aquí abajo y me dice 2017. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí 2017. ¿Cuál es el volumen de este artículo? A veces es muy difícil encontrarlos. Por eso es mucho mejor confiar en artículos que tienen DOI, que eso es muy probable que sí reconozca bien la información. Este tenía DOI, pero se lo borré con fines del curso. ¿Okay? No encuentro
el volumen dentro de la información del artículo, eso quiere decir que tendría que googlearlo. No lo voy a hacer porque vamos a perder tiempo. Imagínense que era el volumen 18 y el issue 1, ¿no? Las páginas sí la vamos a poder ver, me imagino. Al menos eso. No, este artículo ni siquiera está con páginas. Eso no quiere decir que sea un mal artículo porque no tiene páginas. Pero no se encuentra. ¿Ok? Seguramente otros de los artículos que esto no lea sí van a tener las páginas y va a ser más fácil encontrarlo. Este sería el espacio en donde ustedes van a poner las páginas que el artículo tenga. ¿Ok? En este caso ya lo llené. ¿Ah? Con información ficticia, pero rellené. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces se cierra la revisión de este artículo. ¿Ah? Ya llené bien su información. Por el momento ignoremos la información de DOI. ¿Okay? Los campos que obligatoriamente tendrían que llenarse cuando estamos trabajando con artículos son el título, los autores, la revista, el año, el volumen, el issue, las páginas y el DOI. Esa es la información que todos los artículos tienen que tener. Bueno, excepto el DOI, que no todos tienen, ¿verdad? Pero si un artículo tiene DOI, hay que ponerlo. ¿Okay? Voy a salir, vamos a revisar el otro. En este caso yo le borré toda la información, pero tenemos otra forma, ¿verdad? Una forma un poquito mejor. ¿Verdad? Si esto no lee adecuadamente la información, porque al compararlo leo aquí que el título no corresponde al título que está aquí en el lector, entonces yo podría arreglarlo, pero si miro que hay otra información que no está tan correcta, pero sí tiene DOI, lo único que tengo que hacer es, si no estuviera, ponerlo, y en este caso que sí está, irme a esta lupa, pequeña lupa, y le doy. Y en este caso va a estar buscando la información del artículo. Y como ven, la encontró y se la agregó. En este caso, si vemos, no tiene issue, ¿verdad? En estos casos, yo lo que suelo hacer es ponerle 1, porque si no tiene, va a ser el primero, ¿verdad? En otros casos, está bien dejarlo sin issue, pero eso va a hacer que los revisores de sus proyectos van a decir por qué este artículo no tiene issue, no lo pusieron, está mal, etcétera. O no ponerlo. O sea, van a buscar y se van a dar cuenta que no tiene issue, ¿verdad? Pero solo van a darle más trabajo a su revisor. Entonces, voy a quitar. Esa información ya está. Voy a regresar al de arriba y voy a hacer lo mismo para corregir toda esa información ficticia que le puse. Se lo pongo. Ella le puso bien, en realidad el volumen 26, el issue 9, y las páginas estaban de la 2251 a la 2264. ¿Okay? Entonces voy a quitarlo. Y todos los demás están. Este de aquí tendría que revisarse porque me produce muchas dudas que una revista científica se llama CSWC. Entonces vamos a revisar qué pasó ahí. Sí se llama CSWC. Tiene que tener un nombre más largo. Vamos a averiguar eso. CSWC Journal. Ese es un artículo que está centrado en redes sociales.
Entonces, la revista CSSWC, pero que es la abreviación de eso, Computer Supported, etc. ¿no? Entonces, yo ya lo puse así y entre paréntesis le voy a poner CSCW. ¿Sí? Y ahí está. Bueno, aquí hay otro problema. Miren, los autores no los leyó bien porque está leyendo un autor que se llama Facebook y no tenemos ningún autor que se llame Facebook. Entonces vamos a verlo. Violeta sí está. Shiri sí está. Xiaomei Wu es el que lo leyó mal porque le puso Facebook. En realidad ese Facebook era el contacto que esta persona estaba poniendo. Entonces lo voy a arreglar. Entonces voy a poner Wu, que sería el apellido. Y el nombre sería Xiaomei. Xiaomei. ¿Está? Y entonces nombres corregidos. Este igual es issue, este issue no tiene, entonces le voy a poner 1 solo para estar bien, pero no es necesario que ustedes lo hagan. ¿Okay? Listo. Tenemos la información de los 5 artículos ya revisadas, ya pulidas, ¿verdad? Y eso nos da seguridad que cada vez que querramos hacer una cita, estemos bien. Entonces ahora regresamos al Word con el que estamos trabajando. Se los voy a compartir. Se los voy a compartir. Ah, me faltó algo. Yo intencionalmente desinstalé el complemento que trae Mendeley para Word. Solo en el caso que ustedes al instalarlo no lo tengan. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo saber si lo tengo después de instalarlo en Word? Sí, mejor siempre sí les comparto mi pantalla de Word. ¿Cómo saber que sí tienen el complemento de Word después de instalarlo? Es que al abrir Word, en la pestaña de referencias, ustedes van a encontrar en este apartado donde yo no tengo nada, van a encontrar que dice Mendeley. Ya hasta va a tener ahí el loguito de Mendeley. Como yo lo desinstalé, no lo tengo y lo voy a instalar. Voy a cerrar Word porque es que me salió ahí un mensajito. Pensé que se había detenido a grabar, pero no. ¿Ok? Era porque había cerrado Word. ¿Ok? Ahora sí. Estamos aquí en Mendeley. Y aquí donde dice Tools o herramientas, ¿no? Le voy a dar. Y aquí dice instalar ese plugin de Word. Entonces ahí eso es donde tendría que estar activado para que ustedes tengan el complemento de Word. Entonces yo ya lo hice. Ya tengo el complemento, ya le di OK. Vuelvo a entrar a Word. Y abro mi archivo. Los voy a compartir ahora. Les voy a compartir Word. Bueno. Ok. Ahora sí con los ejemplos. Ahora que ya vimos el gestor Mendeley. Entonces recuerdan de que vamos a hacer dos tipos. Las citas textuales y vamos a hacer la paráfrasis. ¿Sí? En este caso vamos a poner aquí una cita textual. En ese caso, imagínense que yo estoy trabajando con... Voy a compartir toda la pantalla mejor porque me voy a estar moviendo. ¿Sí? O sea, imagínense que voy a estar haciendo una cita textual, ¿verdad? Del apartado de discusión. Y quiero decir que
quiero citar esto. Textualmente eso me interesa y va a servir para fundamentar mi proyecto. Entonces hago el copy-paste. ¿Ok? Voy a... ¿Dónde están mis ejemplos? Pego. Voy a contar cuántas palabras estoy citando. No lo van a hacer a dedito, solo lo seleccionan. Miramos en Word que tengo 45 palabras. Eso quiere decir que tengo que seguir la norma de citas mayores de 40 palabras. ¿Ok? Entonces, en ese caso, las citas no necesitan comillas. Esa es la característica principal. Sin comillas, con comillas. ¿Ok? 5 comillas con sangría. Eso quiere decir que el autor, los autores, sugieren que, ¿por qué sugieren? Porque están en la discusión y ahí es una parte donde los autores están dando sus interpretaciones. Ya vamos a ver eso. Sugieren que, pongo mis 2 puntos, ¿no? Hago la sangría, ¿no? Ahí tengo mi cita y en este momento me voy al apartado de referencias y ahora ven que ya tengo un apartado solo de Mendeley y le doy insertar cita. Me va a sacar esta ventana. Yo lo que tengo que hacer es ingresar el nombre del artículo que no recuerdo. Vamos a ver. Vamos a ver. No me acuerdo el nombre del autor. Entonces voy a regresar aquí para saber. Era Emerson Scott. Emerson Scott. Y el artículo se llama así. Entonces yo antes de hacer mi cita tengo que tener más de alguna pista de cómo se llaman los autores o cómo se llama el artículo para escribirla al momento de buscar en la referencia. Entonces ahora sí ya sé que se llama Scott Emerson. Scott. ¿Verdad? Y el artículo se llama Measurement Invariance. Y le voy a dar lo encontré. Doy OK. Y ahora la cita ya está hecha. ¿Verdad? Hay un paso más porque esta es una cita textual. Todas las citas textuales necesitan número de página. A diferencia de las paráfrasis, no necesitan número de página. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago aquí? Eso sí lo tengo que ingresar a mano. Entonces yo tengo que ver en qué número de página saqué esa información. Para mi buena suerte encontré un artículo sin números. Estoy usando un artículo sin números de página. Vamos a hacer una resta. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 2264 menos 5. Eso quiere decir que la página que estoy usando es 2259. Es muy raro que tenga tantas páginas. Seguramente también forma parte de un super compendio de artículos. ¿Okay? Entonces yo voy a poner coma P punto. El número de página era... lo perdí. No recuerdo, era algo así. ¿Verdad?
la exactitud en este momento de la página es irrelevante. Ustedes tienen que saber que cuando hacemos una cita textual, necesitamos el número de página. La mayoría de los artículos tienen número de página. Para mi suerte, en la primera clase de Zoom me tocó una que estaba usando un artículo sin números de página. Ok. Ya lo tenemos. Si lo que yo estoy citando está en más de una página, eso quiere decir que si yo cito un pedazo, vamos a hacer un ejemplo de eso mejor. Si lo que yo quiero citar está en más de una página y son más de 30 palabras, eso quiere decir que yo quiero citar este pedazo. Este pedazo. ¿Ok? Ya lo tengo ahí listo. Con mi sangría y todo. Yo lo que hago es poner 3 puntos separados por un espacio. Esa es la convención. Separados por un espacio. Me voy a la otra página. Y también hago un copy-paste. Con esto no estoy diciendo que esta es la mejor práctica. Poner mucho texto no es una muy buena práctica porque nos está quitando el espacio que nosotros usamos para desarrollar el texto, ¿verdad? La idea de un texto es que sea simple, que sea leíble, ¿verdad? Y si tenemos mucha información en citas textuales, no es lo más recomendable. ¿Okay? Entonces, en este caso, yo tengo la información de esta primera parte, viene de una página, y la información de aquí en adelante viene de otra página. En este caso, estoy usando 2 páginas. Entonces, voy a hacer lo mismo, voy a insertar Emerson Scott, ¿verdad? Selecciono el artículo que quiero, lo agregas y se dan cuenta, eso es lo bonito del programa. Aquí ya me detectó que es la segunda vez que hago una cita del mismo artículo. En ese caso, ya me puso et al, ¿verdad? Porque ya aquí ya sabe que habían 3 autores. Es la primera vez que lo hacemos, las primeras citas. Normalmente nos van a poner a la mayoría de autores hasta cierto número, ¿verdad? Y la segunda cita, y nosotros ya tendríamos que poner et al, ¿verdad? Entonces el software ya lo sabe. Entonces yo le pongo coma, pero en este caso, como estoy usando 2 páginas distintas, le voy a decir pp. Punto, la página anterior y la página siguiente. ¿Ok? Esto me va a sacar una advertencia de que yo estoy haciendo una edición y yo le tengo que decir mantener la edición manual, ¿verdad? Keep menu edit. ¿Ok? Y una cosa más que nos está faltando, ¿verdad? El punto en estos momentos va al final de el texto, ¿verdad? Igual aquí tengo que poner el punto al final del texto. Cuando yo cuando suelo revisar artículos o trabajos, suelo ser muy riguroso con estas cositas, ¿verdad? Y se los advierto para cuando realicen sus proyectos de investigación. ¿Ok? Esas fueron las citas de más de 30 palabras. ¿Ok? Citas textuales. Voy a hacerlo aquí antes. Vamos a ver una cita de menos de 30 palabras. Y vamos a cambiar de artículo. Imagínense que voy a hablar de este artículo. Y yo quiero citar también de la discusión. Encuentro la discusión. Bueno, voy a citar su conclusión. La primera línea de la conclusión de este artículo la voy a citar. Entonces, de la misma forma, voy a poner
Voy a poner... Lo copio. ¿Okay? Y en este caso, como les dije antes, sí lleva comillas. La comilla también tiene que ir después del punto. ¿Ah? Comillas. ¿Okay? Entonces yo voy a decir que esto va en el texto, ¿verdad? Entonces solo tenemos que, ustedes imagínense que íbamos hablando sobre el modelo ecológico, que es de lo que habla este artículo. Eh, lo pongo ahí y ya está en mi texto. Entonces yo pongo aquí la cita. Yo recuerdo que el autor se llamaba Simplican. Simplican es mi autor. ¿Ok? Y le doy. ¿Ok? Y la va a leer. Hacemos lo de la página. Este artículo debería tener página. Y si tiene, es la página 28. ¿Ok? Página 28. Mantener la edición manual. ¿Ok? Ya lo tenemos. Tenemos listo. Ok. Vamos a ver. Entonces, en este momento lo que hemos visto son citas textuales. ¿Ok? Citas textuales. Ahora vamos a ver paráfrasis. ¿No? La idea de la paráfrasis está, yo puse que aquí al final del texto y en el texto, ¿verdad? Pero es algo que también se aplica a las citas textuales, ¿verdad? En este caso nosotros hicimos al final del texto. Yo les recomiendo que para las citas textuales siempre las usemos al final del texto, ¿verdad? Para que no... Eso lo va a hacer más sencillo, ¿verdad? Nos va a ayudar ahorita que estamos empezando en esta escritura. Les recomiendo el uso al final del texto, ¿ok? Ahora vamos a ver las paráfrasis. ¿Ok? Vamos a hacerlo aquí. Tengo una mejor idea. Vamos a poner aquí. Ok, tenemos las paráfrasis. Trabajar aquí. Ok. La idea de esto es que nosotros al leer los textos sabemos de qué están hablando y podemos decir lo siguiente, ¿no? para que se vea mejor. En la literatura hay casos en donde se ha investigado la satisfacción con la vida de personas con discapacidad, entre otras, de las personas con discapacidad, además de otras variables en donde relacionan a la familia y las redes de apoyo. Y las redes de apoyo, vamos a dejarlo así, no es el mejor texto. No es el mejor texto, pero en la mayoría, en casi los 5 artículos que yo estoy usando, hablan de la satisfacción con la vida o alguna variable relacionada con personas con discapacidad. También hay artículos que hablan de sus familiares y también hablan de las redes de apoyo. Entonces, yo estoy hablando de los 5 artículos en un mismo párrafo. Entonces, lo que estoy haciendo es de alguna forma explicando a grandes rasgos sobre la literatura en el tema. Entonces yo ahí puedo poner una cita de 5 artículos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si se me quedan. Al menos el nombre del autor, sabemos que que está Emerson, está Simplican, y otro que se llama Asselt,
otro que se llama Yemi y otra que se llama Violeta. Creo que no se llama acá, vamos a intentarlo. Emerson. Ahí está. Yemi. Estaba Simplican. Lo vamos a agregar. Estoy agregando ya varios, es algo que se puede hacer. Violeta. Y recuerdo al otro, vamos a dejarlo con 4. Entonces lo doy OK. Y entonces lo que hace el Mendeley es que me agrega en la misma cita 4 artículos que están hablando de lo que yo escribí anteriormente, ¿verdad? Y eso es algo muy válido. Eso lo que nos indica es la capacidad de síntesis del escritor o la escritora del artículo. ¿Ok? Entonces, lo dejamos ahí. Ese mismo proceso se puede hacer con cualquier paráfrasis que nosotros querramos hacer. ¿Ah? Una recomendación muy importante que quiero hacerles es, por ejemplo, ustedes están leyendo este párrafo y les parece un párrafo que les gustaría citar, ¿verdad? Pero quieren citar, aquí dice, por ejemplo, estos autores definieron la participación en comunidad como el envolvimiento, no sé cómo decir eso, en la vida doméstica, la vida interpersonal, etc. ¿Verdad? Si a ustedes les parece una definición interesante, un error que suele cometerse es que citan este artículo, ¿verdad? Los autores de este artículo, dando una definición de otros autores de otros artículos, ¿verdad? Y entonces normalmente ponen Simplican, no, ponen Berdonschot citado por Simplican o tales personas citadas por tales personas, ¿verdad? Y lo que se vuelve esto es la cita de la cita, ¿verdad? Y eso no es recomendable hacerlo, ¿verdad? Lo que es recomendable es que si nosotros queremos hacer citar esta definición, tenemos que irnos a la fuente original, ¿verdad? Eso quiere decir, tenemos que irnos al artículo que escribieron estas personas en 2019, ¿ok? Eso lo vamos a profundizar, solo quería dejarlo claro, ¿ok? Entonces, de alguna forma, yo no voy a citar este párrafo porque es información de otras personas. Entonces, voy a buscar algo que el autor haya dicho por sí mismo, ¿verdad? Esto que está aquí es algo que el autor dijo por sí mismo porque no tiene ninguna cita, ¿ok? Entonces, digamos que yo quiero hacer una paráfrasis de esto. A ver. Aquí el autor está diciendo que las comunidades tienen diferentes retos cuando quieren atender el tema de la inclusión social. Eso es lo que está diciendo. Yo no voy a hacer una cita textual, solo lo voy a explicar. Entonces, los autores reflexionan en los retos que existen en las comunidades cuando trabajan en la inclusión social de las personas con discapacidad, ¿verdad? Esa no es una cita textual. Entonces, yo ya la puse. Le doy insertar. Simplican. ¿Ok? Y enter, ¿ok? Y como ya citamos anteriormente a Simplican, ya nos lo reconoce como Simplican et al, ¿ok? Y en este caso yo no necesito poner número de página porque es una paráfrasis, ¿ok? Ok, esa paráfrasis que acabamos de ver es al final de la idea, entonces lo voy a poner al final de la idea. Y ahora vamos a poner paráfrasis en el texto. Voy a hacer esto mismo, pero como paráfrasis en el texto. Entonces voy a poner que según Simplican, ¿ok?
yo voy a dejar un espacio. Dejar un espacio. Voy a agarrar esto. Voy a agarrar esto. Sería según Simplican et al, ¿verdad? Porque sería Simplican y compañeros, se diría aquí. O compañeras. ¿Verdad? Según Simplican et al, ¿verdad? Existen retos en las comunidades cuando trabajan en inclusión social de personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces aquí donde dejé el espacio, yo lo que tengo que hacer es venir y hacer la misma, insertar la misma cita. Yo recomiendo mucho insertar la cita otra vez y no copiar solo el año. Ya vamos a ver por qué. Pero recomiendo insertar siempre la cita para que si es la primera vez que ustedes están citando a este autor, cuando peguemos las referencias, no haya ningún problema. ¿Okay? Entonces yo voy a poner si implica. Ok. Me va a insertar toda la cita así como está en la versión de arriba, pero eso no es lo que queremos. Lo único que queremos adentro del paréntesis es el año. Entonces yo borro todo lo demás. Borro todo lo demás. Y le digo mantener la edición manual. Entonces solo ese 2015 tiene guardada la cita. Entonces según si implican y tal, punto, tal lleva punto final. En 2015 existen retos en las comunidades cuando trabajan. ¿Ok? Son dos versiones. Esta está en el texto y esta está al final de la idea, ¿no? al final del párrafo. ¿Ok? Entonces ya vimos todo de esta parte. ¿Ok? Y qué montón es. ¿Verdad? Y entonces nos falta, entonces aquí tenemos check en artículos científicos. Libros, no tenemos uso de tablas, no tenemos uso de figuras. Vamos a guardar esta información porque la clase ya se volvió muy larga, no pensé que iba a ser tan larga. Pero vamos a guardar esta información para cuando ya estemos trabajando, ¿ok? Entonces, para finalizar esta parte, entonces les voy a, lo que necesitamos poner es referencias. Referencias, ya cuando estemos en el apartado de referencias, recuérdense que no se llama bibliografía, se llama referencias. ¿Okay? Le damos aquí insertar bibliografía. ¿Okay? No le hagan caso, se llaman referencias. Entonces le damos insertar bibliografía. Y automáticamente nosotros tenemos nuestra información bien editada. Bien editada porque nosotros ya la llenamos en el gestor bibliográfico. Aún así vamos a darle una revisión. Entonces sabemos que al inicio empieza en las normas APA, un artículo empieza con el nombre de los autores. ¿Está bien? Punto. El año. ¿Está bien? El título sin cursivas. Título sin cursivas, esa es una de las diferencias entre citas de artículos y citas de libros, porque el título de los libros sí va con cursivas. ¿Okay? Pero el título sin cursivas, el nombre de la revista sí va con cursivas, o sea, está bien. Este 26, recuerdan, es el volumen, ese va con cursivas, ¿ok? Pero el paréntesis 9 que tiene a la par es el issue, ese no va en cursivas, ¿ok? Todo bien. Coma, aquí tenemos el número de páginas, todo bien, punto. Y aquí tenemos el DOI, y eso es lo único que tendríamos que arreglar porque el software nos lo lee con el HTTP y eso no se tiene que poner. Entonces yo le voy a borrar el HTTP, fuera HTTP. Le voy a poner después de DOI 2 puntos, espacio, y borro.org/. Ahí está. Ese sería el verdadero DOI de este artículo, ¿verdad? Solo necesitamos el nombre. El mismo proceso se tiene que repetir para todos los artículos que tengan DOI que estemos utilizando. ¿Okay?
voy a hacer una referencia de un libro solo para que vean la información. Entonces, para ello voy a poner aquí arriba el libro de texto que hemos usado. Hemos usado el libro de Donna Mertens, que es uno de los mejores libros para estudiantes en el área de investigación en psicología. Sirve mucho, está muy bien escrito. ¿Okay? No sé, no borré todos los HTTPs, pero sepan que hay que borrar todos los HTTPs. Si se dan cuenta, Mertens se agregó inmediatamente porque solo al ingresar la cita, ¿verdad? Entonces, eso nos ahorra mucho el trabajo de tener que nosotros estar ingresando cada vez las citas, las referencias de las citas que estamos haciendo. ¿Okay? Entonces, para ver la estructura de una referencia de un libro, podemos ver que también empieza con el nombre, el año, pero si se dan cuenta, el título del libro está en cursivas, eso es muy importante, tiene la edición, que es la 4ª edición, eso no está en cursivas, aquí tiene que es una versión digital, eso es importante de ver porque aquí en el espacio de donde está la versión digital, normalmente se pone la ciudad en donde fue publicado el libro. Entonces, imagínense que yo tengo la versión física de este libro. Yo no tendría que poner versión digital, sino que tendría que poner, imagínense que este libro haya sido publicado en Guatemala, cosa que saber si vaya a pasar. Entonces pongo Guatemala, ¿verdad? Y entonces es la ciudad. Normalmente hay ciudades que se conocen no con el país, ¿verdad? Eso, me refiero a ciudades como Nueva York, ¿verdad? Todos hemos escuchado Nueva York. Todos hemos escuchado Nueva York más de alguna vez, ¿no? Entonces no tenemos que poner el país, pero sí hay ciudades muy difíciles de conocer. Se recomienda también poner el país, ¿verdad? Entonces país, ciudad, 2 puntos, quién publicó, ¿verdad? La editorial del libro, ¿verdad? En ese caso, la editorial se llama Sage Publications. ¿Ok? Ese sería el esqueleto de una referencia de un libro. ¿Ok? Y entonces ya la tenemos. No necesita. Digamos que estamos confiando en un sistema y no estamos confiando tanto en el error humano, ¿verdad? Pero el sistema hace lo que nosotros le digamos que haga, ¿verdad? Y entonces por eso es muy importante la edición inicial de los libros y artículos científicos desde el Mendeley, ¿verdad? Esto nos da mucho control del trabajo que nosotros estamos realizando, ¿verdad? Y entonces con esta me despido. Vamos a ver. Si queda alguna duda de esto, ustedes me las preguntan. De todos modos, nosotros lo vamos a ampliar en la clase. ¿Okay? Entonces, muchas gracias por toda su atención. Perdón porque me tardé mucho, pero en serio les quería detallar todo el proceso. Muchas gracias y nos vemos.